Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a ver sobre el caso clínico que fue expuesto en el video número 8 de la línea de líquidos corporales de fisiología. Te recuerdo que si llegaste hasta acá ya has recorrido bastante camino y te encuentras en este video que es la explicación del caso clínico. ¿Qué nos hablaban en ese caso clínico? Bueno, les exponía un caso de un varón de 68 años con alcoholismo crónico que refiere desde hace un mes dificultad para respirar, aumento de volumen en abdomen, miembros inferiores y superiores, y que acude porque ya ni siquiera puede dormir acostado por la dificultad para respirar. En ese momento que el paciente llega, se va la luz del hospital y nos encontramos sin electricidad, así que utilizamos la linterna del celular y bueno, por fines de la exposición del caso clínico solamente se logra ver eritema palmar, ausencia de vello axilar y ginecomastia. Hasta ahí logramos ver porque después se nos apagó la batería del celular. Bien, teníamos que sospechar en base a los datos que nos están hablando la patología que tiene el paciente. ¿Qué datos nos están dando? Bueno, tiene alcoholismo crónico, disnea, sensación de falta de aire, tiene edemas, incluso cabría sospechar que tiene ascitis por el aumento de volumen en abdomen, tiene eritema palmar, no presenta vello axilar y tiene ginecomastia. Probablemente algunos no habrán sospechado la patología, otros sí. Pero ¿qué pasaría si de repente llega la luz y vuelve la electricidad y por lo tanto podemos ver al paciente de manera correcta? Bueno, vamos a notar que el paciente se encuentra un poco amarillo, ¿sí? No sé si ustedes lo ven, pero sí pareciera que el paciente estuviera amarillo. Incluso si vemos las escleróticas, pareciera que tuviera un tinte ictérico a nivel de las escleróticas, es decir, tiene una coloración amarillenta de piel y mucosas, y eso se conoce como ictericia. Una vez entendido que tiene ictericia, yo creo que ya podemos ir enfocando a la patología a la parte hepática, y si es un paciente con alcoholismo crónico, habría que sospechar entonces que tiene cirrosis hepática. Y ya una vez sabiendo el diagnóstico, podemos orientar a lo que nos estaban preguntando. ¿Qué nos estaban preguntando? Basado en el diagnóstico de sospecha, ¿cuál sería la causa del edema o del derrame? O de los edemas o de los derrames. Bien. Recordemos que en la cirrosis hepática el hígado se vuelve fibrótico y pequeño, por tanto genera una resistencia importante hacia el retorno venoso por la vena porta, lo que produce una hipertensión portal y por aumento de la presión hidrostática hay salida de líquido en cavidad abdominal, que es ascitis. Bien, pero esa no es solamente la causa del edema o los derrames. También en pacientes con cirrosis avanzadas pueden tener disminución de la producción de proteínas porque el hígado tiene esa capacidad de síntesis proteica y por tanto va a producir una disminución de la presión oncótica y va a producir los edemas generalizados que tiene el paciente, incluso derrames pleurales. Entonces la respuesta correcta sería por aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica. Si no sabías cuál era el diagnóstico, probablemente no hubieras sabido cómo enfocar la respuesta, pero bueno, lo que quiero mencionarles de importancia es que hay que evaluar visualmente al paciente. En los casos donde se va la luz o donde hay una mala iluminación, podemos cometer errores por no observar bien al paciente. Si no pensamos en la ictericia, podemos tener respuestas erradas. No podemos llegar a la respuesta correcta si no sospechamos la causa. Y más aún que eso, no podemos tratar de manera adecuada al paciente si no sospechamos el diagnóstico. Por eso es importante saber el diagnóstico que tiene el paciente para poder instaurar el tratamiento. Bien, recordemos, siempre hay que diagnosticar para poder tratar. Entonces ya sabemos que tiene ictericia y en el contexto de una cirrosis hepática. Pero ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos? Bien, vemos que está ictérico, pero ¿qué más vemos? Acá vemos ese eritema palmar que yo les hablaba, ese enrojecimiento a nivel de las palmas. Vemos que no tiene vello axilar, no lo dibujo, pero imagínense lo que no tenga vello axilar. Y ginecomastia sería en este caso. ¿Qué más vemos? Esto que pareciera acá es como una circulación colateral, unas venas dilatadas a ese nivel, y esto que está acá sería equimosis. ¿Ok? Si nos propusiéramos evaluar completamente el paciente con cirrosis, podríamos llenar toda la pantalla de signos y síntomas que pueda tener el paciente, pero solamente para este caso clínico les he mencionado solamente algunos. Faltan muchísimos más, pero no los voy a tocar en este caso clínico. Vamos a hacer entonces, como hemos hecho antes, ir justificando cada uno de los síntomas y signos que hemos evaluado en el paciente. El alcoholismo ya lo sabemos porque el paciente nos lo comentó. La disnea y los edemas ya también sabemos que es por la cirrosis hepática per se.
Recordemos que el hígado es un productor de muchas sustancias, entre ellas proteínas. Y también ese aumento de resistencia que genera el hígado va a producir la ascitis. Vamos a verlo más de cerca. Esta es la caja torácica, este es el diafragma y esta es la cavidad abdominal. Acá estaría el hígado, un poco pequeño y fibrótico, porque estamos en el contexto de una cirrosis hepática. Y bueno, es un hígado pequeño que ya les he mencionado que produce una hipertensión portal y por aumento de la presión hidrostática sale líquido a la cavidad abdominal y eso produce la ascitis. Ese líquido en cavidad abdominal puede comprometer la contracción del diafragma o el descenso del diafragma y comprometer a la respiración, produciendo disnea. No obstante, también ese líquido puede pasar a través de microporos hacia la caja torácica, lo que va a producir un derrame pleural, ¿ok? Pero también la disminución de proteínas y por lo tanto la disminución de la presión oncótica también puede producir el derrame pleural, ¿ok? Por lo tanto, también puede producir edemas generalizados y así se justifica por qué el paciente tiene disnea y tiene edemas. Ahora vamos a ver por qué el paciente tiene circulación colateral, que es lo que vemos acá. Recordemos que el hígado está pequeño y fibrótico, por lo tanto, la circulación que viene desde la cavidad abdominal y que pasa por la porta se ve comprometida y hay una resistencia y no pasa la sangre a este nivel, por lo tanto se dilatan las venas y puede haber varices en otras partes, por ejemplo varices esofágicas, hemorroides, etc. Pero el organismo busca la forma de producir un retorno venoso, ya que si aquí está la obstrucción, que sería el hígado como tal, buscarán vías, el organismo se producirán vías o circulaciones colaterales que permitan el retorno de sangre al corazón y por eso el paciente puede tener estas circulaciones colaterales. Entonces ya también la justificamos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el eritema palmar, la ausencia de vello axilar y de ginecomastia. Incluso si examináramos la parte genital del paciente pudiéramos evidenciar una atrofia testicular. ¿Por qué? Recordemos que el hígado cumple muchísimas funciones. Entre una de esas funciones es la detoxificación. El hígado se encarga de depurar la sangre de desechos metabólicos o de sustancias que provienen de diversos metabolismos, por ejemplo la bilirrubina. El hígado se encarga de eliminar la bilirrubina que proviene del metabolismo de la hemoglobina. Por lo tanto, si tenemos una lesión hepática, se va a producir un aumento de la bilirrubina. Y aprovecho una vez que lo menciono acá para justificar por qué el paciente tiene ictericia. Porque ese acúmulo de la bilirrubina produce entonces esa coloración amarillenta de piel y mucosas. Bien, hablando de esa función de detoxificación, también tenemos que mencionar a las hormonas. Incluso la alteración en esta función puede conllevar a una expresión exagerada de hormonas sexuales. Recordemos que el paciente con cirrosis hepática tiene tendencia a que la glándula suprarrenal, que es esta que está aquí encima del riñón, produzca mucha cantidad de androstenediona, que es un andrógeno suprarrenal. Ese aumento de la producción de androstenediona va a conllevar a que en tejidos periféricos se convierta en estrógenos, como por ejemplo la estrona, ¿ok? Y esa estrona se puede también convertir en estradiol y entonces aumenta la cantidad de estradiol, que es una hormona sexual más bien feminizante, ¿ok? En ese contexto y tomando en cuenta que la función de detoxificación está alterada, se van a aumentar la cantidad de estrógenos a nivel circulante. Y por ello se va a producir vasodilatación, como por ejemplo acá a nivel de las palmas, y eso va a conllevar a eritema palmar. Sabemos que los estrógenos van a producir un carácter más femenino y por lo tanto va a tener ginecomastia, ausencia de vello axilar, atrofia testicular, y es lo que se ha definido como síndrome de Silvestrini-Corda, que es en un paciente cirrótico la presencia de ginecomastia y atrofia testicular, ¿ok? También todo el contexto del paciente con ascitis, con este síndrome de feminización, es lo que también se ha llamado hábito de Chebostek. Me da igual que lo sepan en este momento, solamente es para irles mencionando poco a poco otros nombres o síndromes para que más adelante cuando lo lean puedan saber de qué están hablando. Bien, este aumento de estrógenos es más complejo de lo que parece, porque recordemos que el estrógeno para que se elimine tiene que conjugarse, pero los pacientes con cirrosis se ha demostrado que también tienen aumento de la eliminación de estrógenos conjugados, pero bueno, lo que quiero que sepan es que esa alteración de la detoxificación con ese aumento de la conversión periférica de los andrógenos a estrógenos
produce entonces la feminización, y por teorías se ha justificado ese cuadro por estas vías que les estoy hablando. Incluso esa vasodilatación que genera puede también justificar por qué el paciente vaya a tener arañas vasculares o también llamadas telangiectasias. Bien, entre otras funciones que tiene el hígado es de la síntesis. Recordemos que el hígado tiene muchísimas funciones, pero ahorita vamos a hablar de la síntesis. Y en la síntesis, que produce muchísimas cosas, podemos mencionar que produce factores de coagulación, y por tanto si tenemos una cirrosis hepática que esté en el contexto de una insuficiencia hepática, habrá menos cantidad de factores de coagulación y por tanto va a favorecer sangrado, y eso se va a expresar como equimosis. Entonces la equimosis ya podemos también justificarla por la disminución de factores de coagulación, por la alteración en la capacidad de síntesis del hígado. Y recordemos que también el hígado sintetizaba también proteínas, y va a tener un fallo en la síntesis de albúmina con disminución de presión oncótica y con aparición de edemas. Recordemos que esta citis va a ser por trasudado y va a tener un gradiente gasa, un gradiente albúmino sérico acítico mayor o igual a 1.1. Es decir, que la cantidad de proteínas que hay en plasma comparado con la cantidad de proteínas que hay en el líquido es mayor a 1.1. Es decir, hay pocas proteínas en el líquido comparado con el plasma. Si bien el paciente puede tener poca albúmina, va a haber mucha menos albúmina a este nivel, porque recordemos que es una salida por mero aumento de la presión hidrostática y disminución de presión oncótica. Ahora, si el paciente tuviera una infección a ese nivel, una peritonitis, aquí el líquido va a tener un gradiente de gasa menos de 1.1, porque va a haber aumento de la permeabilidad capilar y salida de proteínas a este nivel, y por tanto va a tener un líquido de tipo exudado a ese nivel. Simplemente para recordar la utilidad del gasa y la importancia también de comprender cómo son los líquidos de los derrames, ya sea trasudado o exudado. En este caso sería trasudado por hipertensión portal. Y bueno, este es el caso clínico que les mencioné sobre un paciente con cirrosis. Y bueno, un poco atípico porque se les fue la luz, pero bueno, era solamente para aumentar la capacidad de abstracción de ustedes y sospechar una cirrosis, aunque no lo supieran, por ejemplo. ¿Ok? Acá se ven mejor las arañas vasculares o telangiectasias que les mencioné, producto de ese aumento de los estrógenos. Bien, este es el caso clínico, espero que les haya gustado. Quisiera aprovechar para felicitar a Daniel Arancibia Velasco. Él es recién graduado de médico de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana de Oruro, Bolivia. Así que Daniel, felicitaciones, saludos por allá en Bolivia, saludos a tu universidad. Y bueno, espero que el caso clínico les haya gustado. Si consideras que la información que fue expuesta es un gran aporte, regálame un like, no te quedes con el conocimiento, compártelo con tus amigos y colegas, y si quieres ver más videos como estos, suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo muy fuerte.